Venezuela, la pregunta del millón por estos días parece ser: ¿qué inflación registró el país en noviembre? En realidad son dos preguntas, y la segunda sería: ¿por qué no se ha dado a conocer si por resolución el Banco Central debe entregarlo en los 10 primeros días del mes? La inflación anualizada en Venezuela cerró en el 54,3% en octubre, según el Banco Central de Venezuela. Entonces, el presidente Nicolás Maduro anunció una baja importante en la inflación tras iniciar lo que denominó una ofensiva económica. 6 de noviembre es la fecha, incluía la orden de bajar los precios en productos como electrodomésticos, ropa, calzado y juguetes, entre otros. El retraso en la entrega de las cifras de inflación para noviembre no permite verificar si los objetivos fueron o no alcanzados. Y claro, los economistas tienen sus proyecciones, sus estimados sobre la inflación y otros indicadores económicos, y vamos a incorporar a Alberto Bernal de Multicapital para hablar de lo que se espera todavía sea ese dato final. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué inflación están ustedes proyectando para noviembre y el acumulado cuál sería? Mira, Gaby, yo creo que va a ser muy parecido a lo que se vio en el mes anterior. El presidente Nicolás Maduro trató de venderle a la población que iba a haber una disminución fuerte de la inflación con toda esta locura de políticas que decidió implementar, la de que vayan y desocupan estos almacenes de electrodomésticos y toda esta cuestión. En cierta forma, a mí, Gaby, lo que me produce demasiado estrés como analista y como economista es que yo no entiendo por qué no hay personas que le den más asesoría a este señor para hacerle entender que absolutamente todo lo que está haciendo es completamente contraproducente, Gaby. Cuando tú ves lo que vimos todos en televisión, ¿tú qué crees? La gente lo único que va a hacer es tratar de mirar cómo hace para conseguir más dólares o para tratar de buscar maximizar sus bolívares, etcétera. Y todo en ese sentido lo que implica es una caída total de la demanda de dinero. Bueno, es el presidente al final del día, y hay que decir entonces, Alberto, incorporar lo que pasó en noviembre, esta guerra económica, cuando se anuncian varias medidas: regular precios justos, así lo dice él, regular a precios justos, luchar contra la especulación, el acaparamiento, etcétera. El dato final se habría conocido hace una semana más o menos, el 19 de diciembre, y después la conferencia de prensa en la que ya estaba previsto se iba a dar a conocer el dato, bueno, pues no se realizó, y se dijo que el director del Instituto de Estadísticas había dicho que había que revalorar los datos. Pero, Alberto, conociendo los componentes del dato inflacionario, ¿cuánto inciden las medidas del presidente Maduro a partir de noviembre, cuando tú sabes que, por ejemplo, por el rubro de los alimentos, el alza de precios es brutal, más allá de lo que pueda controlar con electrodomésticos? Exactamente, es que ese es el punto, Gaby. Muy bien, muy excelente punto ese que estás tocando tú, que el rubro en que él tocó básicamente no pondera tanto dentro del índice. Lo que más pondera dentro del índice es el costo de la vivienda y el costo de los alimentos, sobre los cuales la verdad es muy difícil que Nicolás Maduro pueda hacer algo con esta ley de los famosos precios justos, o como le hayan puesto, etcétera, que sinceramente es una ley totalmente retrógrada y que piensa que puede manejar un sistema de precios tan complejo como es la cadena alimenticia de cualquier país. Entonces esto no va a funcionar, Gaby. Esto básicamente, todo lo que están haciendo no va a funcionar para absolutamente nada. Gaby, lo único que puede funcionar en Venezuela para bajar la inflación en el 2014 es un ajuste fiscal dramático. Dramático. Yo estoy hablando, Gaby, dramático es del 10% del Producto Interno Bruto, en el cual se retira esa cantidad de liquidez de la economía y así comienzan a normalizarse los precios. Porque es que yo creo que la audiencia no sabe esto, Gaby, pero PDVSA, que es una de las empresas que debería estar mejor financieramente en el mundo porque tiene unas reservas de petróleo increíbles, este año que está cerrando, le pidió $40.000 millones prestados al Banco Central de Venezuela. ¿Sabes por qué, Gaby? Porque no tenía liquidez. Y ese dinero se imprimió dentro de la economía, y ese dinero eventualmente se fluye dentro de la economía, y por eso es que hay tanto bolívar moviéndose, que genera tanta presión sobre los precios y sobre los dólares. A ver, aquí hay dos temas que me importan hablar contigo. Uno de ellos, hablaste del Banco Central de Venezuela, y voy a incorporar el tema que nosotros propusimos a través de nuestra página en Facebook, y es el caso de Zimbabue. Robert Mugabe, más de 30 años en el poder, una hiperinflación que en 2007 incluso hasta por decreto se controlan los precios, etcétera, descarriló francamente la situación.
prácticamente se puede decir de una implosión en ese sentido. Exacto. Y Alberto, fuera de Venezuela, dentro de Venezuela, sé que son dos contextos distintos, sé que en el caso de Venezuela, y hablaste del petróleo y por eso lo traigo, el caso de Venezuela, particularmente por el tema del petróleo, debería no ser similar, pero hay quienes ya están dibujando estos paralelismos. Y aquí la pregunta que yo te quiero hacer es si Venezuela en estas políticas encuentras tu primero paralelismo y segundo, si se encamina hacia allá o tú ves la posibilidad de pragmatismo por la necesidad de ajustes que hay que hacer en Venezuela. Pues mira, lo más triste de todo esto, Gaby, que tú acabas de tocarlo, si tú lees una historia, por ejemplo, la BBC publicaba una cantidad de historias sobre Mugabe hace 4 años cuando comenzó a hacer todas estas locuras con los decretos de los precios. Tú haces un paralelo entre lo que dijo Nicolás Maduro el mes pasado y lo que decía Mugabe hace 4 años y es escalofriante. Incluso, perdón que te interrumpa, incluso el tema de detener a los que llaman especuladores, Alberto. O sea, hay muchas cosas que uno lee y dice, bueno, aquí hay lugar a entender por qué salen estas suspicacias, aunque son dos contextos distintos, Alberto. Son dos contextos distintos y siendo totalmente justo con la evidencia, Gaby, el problema de Venezuela es muchísimo más fácil de arreglar que el problema de Zimbabue. ¿Por qué? Porque Venezuela, al fin y al cabo, si quiere, si toma las decisiones que debería tomar, Gaby, si Venezuela deja de vivir en esta utopía, perdón, si el gobierno de Venezuela deja de vivir en esta utopía socialista que nunca jamás va a funcionar y más bien se acerca a los países lógicos del mundo, imagínate la cantidad de inversión extranjera que llegaría a Venezuela, la cantidad de petróleo que saldría de Venezuela y el bienestar que tendrían todos los venezolanos. Pero tiene que tomar decisiones pragmáticas en este instante, Gaby, porque esto se puede salir de cauce. ¿Cuáles son las decisiones pragmáticas? Enuméramelas porque se me está acabando el tiempo. Muy fácil, a un ajuste fiscal del 10% del Producto Interno Bruto, una devaluación a un golpe fuertísima, que eso va a doler muchísimo en el principio, pero tienen que hacerlo. La moneda paralela, Gaby, vale 65, 70 bolívares por dólar, la oficial vale 6.30, que la manden a 11 o a 12 no sirve para absolutamente nada, tienen que mandarla a un nivel alto, 30, 35, y ahí ajustar y aguantar el año difícil que hay y tratar de organizar las cuentas externas para evitar una implosión mayor en el futuro. Ok, palabras del presidente Maduro el 9 de noviembre después de que empieza con esta, digamos, ofensiva, como él llama, a esta guerra económica. Las voy a leer rápido. Yo le pido al Banco Central, dice Nicolás Maduro, que tome nota, eso es lo que él dice, ahí lo tienen, ese 9 de noviembre. Si nosotros estamos rebajando 1000% los productos, dice, debería eso impactar la inflación de noviembre, de diciembre y el sabotaje económico de este año. ¿O no? Lo dice, palabras del presidente Maduro. ¿Estás de acuerdo? Y para cerrar, dime, ¿por qué crees tú que hasta ahora no se conoce el dato de inflación de noviembre? Estoy completamente convencido, Gaby, que están mirando cómo hacen para matizar ese número tan absolutamente horrible que viene. Ojalá no hagan nada como para decir que la inflación fue 1% cuando realmente fue 6%. Esperemos que el Banco Central tenga la capacidad de pararse y decir no vamos a comenzar a mentir en las cifras, porque si además de toda esta falta de organización en las políticas comienzan a mentir en las cifras, Gaby, el pueblo no es idiota y entiende perfectamente que los precios suben, así el Banco Central diga que no. Y en Argentina, por ejemplo, ya lo hemos visto. Entonces, ojalá el Banco Central no cometa el mismo error que cometió Argentina hace unos años. Bueno, entonces la mirada puesta al pragmatismo, vamos a ver si del Banco Central, pero el que lo vive, el que lo siente, los venezolanos. Gracias, Alberto Bernal, Baltic Capital. A ti, Gaby, mil gracias por la invitación.